¿Qué tiene de interesante el patrón rotacional? Son los grupos musculares y la manera en que vas a trabajar. Pero lo más interesante es que te vas a salir del plano de trabajo en el que se hacen casi todos los ejercicios, que es el plano sagital, que es flexionar, extender, extender. Y vamos a pasar a un plano en el que vas a usar determinadas y adecuadas articulaciones de tu cuerpo para empezar a rotar un poquito más y salirte de ese plano monobloque que trabajamos todo el tiempo. Bien, fíjense qué interesante, ahí les dejo un cuadro de vías anatómicas en el que podemos ver la vía cruzada, ¿sí? o el meridiano cruzado, en donde vos podés ver que se van uniendo grupos musculares entre sí justamente para ayudarte a hacer todos estos movimientos en el plano horizontal. Esta vía la podés estudiar apretando acá para ir a ver la vía cruzada de las vías anatómicas. Bien, lo interesante de esta vía cruzada, justamente como que lo que te estoy comentando, es que desde la cabeza hasta los pies vas a tener estructuras miofaciales, o sea, músculos, fascias, huesos también, que van a estar trabajando sinérgicamente para que vos produzcas estos movimientos de rotación o para que vos evites esos movimientos de rotación. Recuerden que nosotros podemos producir movimiento o podemos evitar movimiento y lo vas a hacer con actividad muscular, ya sea con acciones concéntricas, excéntricas o isométricas. Por lo general, esto se trabaja con clavas o con masas, porque son herramientas que van a tener aumentado el brazo de palanca y van a generar un brazo de momento mayor también, y te van a permitir maximizar la poca carga que uses con el ejercicio que estás haciendo. Acá en el ejemplo estamos viendo una especie de halo en las fotos con un poco más de movimiento, y es lo que vamos a hacer exactamente con este video. Entonces fíjense qué interesante lo que tenemos acá. Tenemos primero una especie de swing frontal, lo voy a repetir. Un swing frontal en donde yo estoy produciendo el movimiento desde las caderas exclusivamente, casi nada en hombros, casi nada en la columna, y lo estoy produciendo con una articulación que no hemos hablado hasta ahora, que va a ser la de la punta del pie con el suelo, que para producir un pivot justamente como si fuera una articulación en el suelo. Lo vamos a tomar como una articulación porque fíjate, es donde se produce más movimiento, en las caderas y en la punta del pie con el suelo. Luego el clásico halo, que sería más bien un requerimiento que hay que tener, ¿sí? El halo clásico, vuelvo a repetir, es un requerimiento con el que vos en el movimiento de rotación de hombro vas a estar evitando la rotación en lugares donde no querés que haya rotación. Bien, entonces el halo es un ejercicio básico. El halo extendido es un ejercicio que ya va a incluir evitar la rotación en el tronco y producirla en las caderas y en las puntas de los pies con respecto al suelo. Mirá bien el pivot. Hay pivot, pero no hay rotación en la rodilla. Obviamente, yo tengo que rotar la cadera sin que la rodilla se desbande. Ahí tenés nuevamente el swing frontal, que lo puedo combinar con el halo para tener una especie de movimiento de arroje o de hachazo, súper funcional. ¿Funcional a qué? A eso, ¿sí? A eso que estás haciendo. Para el otro lado, fíjate que los pivots van a ser en la punta del pie en el suelo y en la cadera y en los hombros y ligeramente en la zona torácica, pero no en las rodillas y no en la zona lumbar. Y ahí tenés la versión más complicada, que sería el 8, halo. Fíjate cómo lo paso por detrás para hacer el movimiento completo. Un movimiento muy lindo de arroje, de hachazo. Súper bueno para trabajar el núcleo en la pared anterior del núcleo, sobre todo, y para trabajar la movilidad de hombros. Bien, acá indico justamente lo que te estaba diciendo. Tenemos los puntos que pueden producir movimiento en el plano horizontal de rotación. Va a ser el pivot de la punta del pie con respecto al suelo, como si fuera una articulación. La cadera como principal responsable, porque además es la que va a comandar los músculos principales del movimiento. La zona torácico-dorsal se va a presentar un poco de movimiento. Lo que voy a tener que tratar de evitar es el movimiento en la zona lumbar, o al menos minimizarlo.
Porque normativamente vos tenés 5 grados de rotación, 1 grado de rotación en cada vértebra que va a variar entre individuo e individuo. Yo no te estoy diciendo que no te muevas de la zona lumbar. Yo te estoy diciendo que tengas cuidado con la cantidad de movimiento que haces en la zona lumbar. Y luego en los hombros, que ya lo hemos visto con los ejercicios anteriores. En un panel en el que podamos integrar todo, yo te voy a decir que la tarea es, primero como base, desarrollar alrededor del cuerpo y el halo como ejercicios que eviten la rotación en lugares donde vos no querés tanta rotación, como van a ser las rodillas y como van a ser la zona lumbar. Luego el swing frontal para empezar a entender el pivot de la punta del pie con respecto al suelo. Luego el halo largo, el halo que se extendía un poco más justamente para empezar a integrar el halo con el movimiento del swing frontal que vimos antes. Y luego así, todos movimientos compuestos que vas a encontrar 17.000 en las redes. No vengo acá a mostrarte todas las variantes que se puedan hacer porque las vas a encontrar en las redes de arrojes, hachazos y movimientos que combinen el halo con todo el cuerpo. En un escenario de regresión, o sea, che, esto no me sale, tengo que volver para atrás. Bueno, primero tenés que empezar con las planchas para evitar movimiento del tronco. Luego las planchas antirrotación. En la levantada turca tenés un montonazo. Luego planchas dinámicas, o sea, pasar de una plancha a otra plancha y que en el transcurso, en el pasaje, tenga que haber movimientos que eviten la rotación. Luego el halo como ejercicio primario para poder producir rotaciones en los hombros sin que se presenten compensaciones en el resto del tronco. Y luego el swing frontal como iniciador de ese pivot producido en los pies y de todo el movimiento comandado desde las caderas. En las progresiones, o sea, si lo querés complicar, vas a aumentar las cargas, vas a trabajar sobre la aceleración, vas a trabajar sobre la complejidad como el último ejercicio que mostré que pasaba por detrás y hacía un tipo de 8. O vas a empezar a trabajar con clavas y masas que te van a alargar el brazo de palanca y por consiguiente el brazo de momento también. Y eso va a tener mayor torque contra vos. O sea, la pesa va a tener más torque a favor contra vos y vos vas a tener que trabajar con más tensiones. En los ejemplos tenemos un ejemplo de dibujo de masa, un ejemplo de clava y otro ejemplo de clava en el que se muestran los principales grupos musculares que van a trabajar produciendo la rotación o evitando la rotación. Todo esto ¿es material del manual de Kettlebell? No, el manual de Kettlebell se habla un poco de las preparaciones y las rotaciones, pero todo esto es material del nuevo manual Anatomía, Entrenamiento, Fuerza. ¿Cómo se llama el manual? Anatomía.entrenamiento.fuerza, en el que integramos justamente como hicimos en este video el entrenamiento, la fuerza, todo con una visión con un lente anatómico. Muchísimas gracias.